Le voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Quiero darle la bienvenida a las 3 personas también que están conectadas ahorita, pero le voy a decir algo. Son 3 personas las que ahorita están en línea y realmente agradezco su presencia, pero mi hermano, ya estamos en el tiempo en el que la gente pues ya entra cuando ellos tienen tiempo y tienen la posibilidad, y aun y cuando en estos momentos hay 5 personas conectadas, pero más adelante otras personas miran los videos. Hoy estábamos en un restaurante y una persona que no, honestamente, mi hermano, no tenemos mucho contacto con ellos, se nos acercó y nos dijo: Dios los bendiga, ustedes son una de grande bendición para nuestras vidas. Y bueno, yo dije, bueno, gloria a Dios. Por eso le digo que no deje que las sillas la intimiden. Tampoco, mi hermano, dejamos que otras números nos intimiden. No, mi hermano, esto va a llegar a donde tiene que llegar, porque esa es la voluntad del Señor y va a ser de bendición para el que quiera recibir de parte del Señor. Estamos en Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Ese va a ser nuestro mensaje, nuestro texto de base. Y cuando digo de base, no lo digo nada más como una introducción y después yo me voy a agarrar al monte y nada más a ver qué se me ocurre, sino que esto es lo que estamos viendo, mi hermano. Eso dice la palabra de Dios. Versículo primero dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar, ¿qué, mi hermano? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ahí mismo, mi hermano, en esa misma línea de pensamiento, le voy a invitar a que cambie a el libro de Romanos capítulo 8. ¿Cuál es esta libertad, mi hermano, que usted y yo tenemos en Cristo? Usted puede estudiar todo el capítulo 8, pero yo me voy a enfocar en estos versículos. Fíjese, el capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, diga ahora, es ahora, mi hermano. Ahora pues, ninguna, puede decir ninguna. Qué bueno que se oye la voz de los hombres, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué, mi hermano? Conforme al Espíritu. Fíjese, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de ¿qué, mi hermano? ¿Sí está leyendo conmigo? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hasta ahí vamos a leer, mi hermano. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, en esta noche te damos gracias por la libertad que nos has dado, Señor. Señor, y en este lugar queremos disfrutar de esa libertad,
vivir en esa libertad y creer, Señor, en lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Dios, en esta noche yo te pido que nos hables y nos dirijas en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén, amén. Gracias, hermanos, puede ocupar su lugar. En el núcleo es nada más esto, mi hermano, que Pablo, el versículo original que estudiamos es que Pablo expuso o compartió la verdad del evangelio en Jerusalén, donde hermanos falsos se opusieron a la libertad de la ley en Cristo. Se lo voy a volver a decir. Pablo expuso la verdad del evangelio en Jerusalén, donde hermanos falsos se opusieron a la libertad de la ley del Espíritu. Y entonces, aunque son palabras, mi hermano, son palabras fuertes, pero si nosotros podemos ver un poquito más allá, también vamos a notar, mi hermano, que esto es bendición. Que esto es de bendición no solamente para usted y para mí, sino para todo aquel que el Señor llegue a traer, mi hermano, de la esclavitud, de la muerte, porque la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús, mi hermano, nos ha dado el privilegio y el beneficio, mi hermano, de vivir conforme al Espíritu. Lo que la carne no podía hacer, ahora por medio del Espíritu usted y yo lo podemos hacer, y en eso consiste la ley del Espíritu. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó, mi hermano, es que después, y esta mañana lo cubrí, después de una discusión no pequeña, y usted y yo lo podemos ver, estaba el apóstol Pablo en el libro de Hechos, nos relata, el Hechos capítulo 15, nos relata, mi hermano, que unos hermanos enseñaban a los cristianos, ¿verdad?, que tenían que seguir la ley, tenían que obedecer la ley para ser salvos. Y dice el versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Tal fue el problema, mi hermano, que hubo, que tuvieron que ir a Jerusalén. Y para mí esto es importante, le voy a decir por qué. Porque ellos fueron con los líderes de la iglesia que estaba en Jerusalén. El apóstol Pablo dice unas palabras, mi hermano, que en el siguiente estudio usted lo va a notar. Él dice que él fue a hablar con los que tenían reputación, que tenían algún tipo de posición o liderazgo, y enseguidita él dice que en realidad no sirve de nada tener un título, que no sirve de nada, porque Dios no hace excepción de personas. O sea, para Dios todos somos iguales. ¿Está bien? Pero la razón por la que esto viene a jugar un papel, mi hermano, es para que usted y yo sepamos que aún en el liderazgo podemos cometer graves errores. Graves errores. Y me gusta, mi hermano, que el apóstol Pablo fue a hablar privadamente con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pero también nos dice que ahí se metieron unos a escondidas a meter su cuchara, queriendo, mi hermano, hasta obligar a Tito a que cumpliera la ley. Aún él siendo gentil, lo querían obligar a que se sometiera a la ley. Y entonces estos estaban diciendo, también ellos llevaban su argumento y estaban hablando también con los líderes de la iglesia para decirles, díganles, ¿verdad que sí es cierto? ¿Verdad? Le están diciendo, confirmen lo que nosotros le estamos diciendo, que tienen que seguir la ley. A lo cual, mi hermano, pues lo toqué no la semana pasada, sino la
la primera instalación de este estudio, que los apóstoles lo que dijeron: no les vamos a imponer nada a los gentiles menos que se guarden de idolatría, de fornicación, de comer sangre. Esas son las únicas 3 cosas que nosotros vamos a pedir que hagan. Y todas ellas, mi hermano, son muy prácticas. O sea, no tienen nada de ritualismo. O sea, todas son cosas esenciales, mi hermano, de que hablan de dónde está nuestra fe. Una persona que peca contra su propio cuerpo, o que peca contra Dios, mi hermano, o que le falta el respeto al símbolo de lo que es la sangre, ¿verdad? Mi hermano, todas son cosas básicas. Y aún le voy a decir, aún eso que los apóstoles dijeron, a veces nosotros, y le estoy hablando yo como pastor, a veces como pastor uno batalla con eso, porque uno sí quisiera decirles que hagan más cosas. Como yo quisiera decirles: no, sí necesita hacer esto y necesita hacer esto otro. Pero yo, mi hermano, he vivido, el otro día hablaba de que cuando era joven, y me dice: no, pues si usted dice que ya no es joven, pues entonces ¿dónde quedan los que son mayores que usted? Y no es eso, mi hermano, pero tengo algunas millas recorridas para saber, mi hermano, que nosotros no podemos obligar a la gente a nada. A veces nosotros sentimos la responsabilidad de enseñarles, ¿verdad? Enseñarles. Y sabe, yo le voy a hablar con la palabra de Dios, voy a tratar de hablarle con la palabra de Dios, pero al final de cuentas el que hace el trabajo de convencimiento no soy yo. El único que puede convencer es el Espíritu Santo. Es el único que puede hacer la obra en nosotros, mi hermano, porque la carne no puede. Lo que era imposible para la carne lo hizo Dios por medio de su Espíritu en nosotros, por medio de enviar a su Hijo para que su sangre ahora nos cubra y nos redime y nos bendice, mi hermano. Y aún esto nos da una nueva aspiración, un nuevo deseo, una nueva búsqueda. Entonces, querían obligar a los gentiles a que guardaran la ley. Y usted va a decir a lo mejor: pero la ley no es mala. No, de hecho la palabra de Dios nos dice que la ley es santa. El problema no es la ley, mi hermano. El problema es que la carne ni quiere ni puede guardar la ley. ¿Se da cuenta usted de esto? Por eso usé una referencia, mi hermano, del libro de Romanos. Acompáñenme una vez más. Quiero mostrarle algunas cosas. Son cosas que ya he mencionado, pero que vez tras vez yo miro, mi hermano, que la gente batalla para entender esto. Voy a ir, mi hermano, a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué? Ella queda libre de la ley del marido. Ahora no hay muchas hermanas para que digan las hermanas amén. Mire, escúcheme. La razón por la que tenemos esto es porque la ley bajo la cual nosotros estábamos confinados era la ley del pecado y de la muerte. ¿Okay? Y a lo mejor usted puede pensar, pues, ¿y cuál es esa ley? Acompáñeme, siga conmigo. El versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, la ley, estamos hablando de la ley. ¿Es la ley pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Solo vamos a barajar despacito, ¿verdad? Mire, usted no conoció lo que era pecado hasta que su mamá le dijo: no vayas a agarrar dulces, y usted extendió su mano para agarrar dulce. Hello. Usted no conoció el pecado hasta que le dijo su mamá: no te vas a subir al árbol porque te puedes caer. Ya anda trepándose. ¿Cuántos He-Man habían aquí? O bueno, en los tiempos modernos, a lo mejor usted ya es de los tiempos de Spider-Man. Usted no conoció el pecado hasta que hubo el mandamiento. Usted no conoció el pecado hasta que su esposa le dijo: nada más cómete 3 tortillas porque está subiendo de peso, y hasta las empalmaba de a doble tortilla, y para cuando menos acordó ya llevaba 12. Ahora, no que comer tortillas sea pecado, lo que estoy tratando de decir es que hasta que viene el mandamiento, escúcheme, esto es importante. Hasta que viene el mandamiento es que algo se produce en esta carne. Si yo de aquí le digo: no mire tanto la tele, ¿qué cree que va a pasar? Porque hasta que usted mire el mandamiento. Si los papás le dicen a los jóvenes: don't spend too much time on TikTok, hello, y les dan las 4 de la mañana y todos están ahí. Hello, can I preach? Yeah. Am I close anywhere? Sort of. Yo quiero que usted se dé cuenta de que hay algo que pasa. No es que la ley sea mala. De hecho, el versículo 8 nos dice, perdón, el versículo 7 nos dice: pero yo conocí el pecado, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Dice el versículo 8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Estas son cosas profundas, y por eso miren, nos estamos dando un poquito tiempo para estudiar después Romanos y después Hebreos, para que usted pueda aprender esto. Pero usted necesita saber esto. Mire, en el momento en el que yo le diga, ahorita mi esposa decía algo así, pero en el momento en el que yo le diga: usted tiene que traer el 10%, mi hermano, ni al 5 le va a llegar. Hello. Es que usted tiene que traer el 10% de todo lo que gane. Inmediatamente algo dentro de nosotros se empieza a manifestar. Alguien diga: libre. Sea libre de eso. Pero es que, o sea, usted, como este es un ejemplo que lo he usado muchas veces, pero quiero que se nos quede grabado, mi hermano. Una ley, lo que hace la ley es que no se puede revertir. Dios estableció las leyes del universo, ¿ok? Dios estableció las leyes que rigen este mundo, y una de estas leyes, mi hermano, es que si nosotros le damos lugar al pecado, mi hermano, vamos a estar sujetos a la ley del pecado. ¿Está aquí? Y así como la ley de la gravedad, mire, ahorita en estos momentos, si yo suelto esta libreta, no se va a ir para arriba, mi hermano. ¿Está de acuerdo? A ver, vamos a ver si es cierto. Igual,
cayó. Vamos a ver si es cierto otra vez. Este es el sermón de esta noche. Vamos a ver. Si la vuelvo a dejar caer, ¿usted cree que sí se caiga al piso? ¿Le atinó? A ver, vamos a ver otra vez. No, lo que estoy tratando de decir, mi hermano, es que así es la ley del pecado. Cada vez que alguien le imponga a usted un mandamiento, algo aquí se revela en contra del mandamiento. La mamá le dice a la hija: no te pongas esa ropa, y la hija con más ganas quiere vestirse así. Dígamelo a mí, yo tengo una niña de 4 años que le fascinan los cosméticos ya, y le dice uno: no puedes usar eso porque estás chiquita, y con más ganas. Hello. Ahora no le estoy diciendo que deje hacer a sus hijos lo que quieran, no. De alguna manera ellos tienen que darse cuenta. El mandamiento, mi hermano, lo que hace es que nos da la evidencia del pecado residente. ¿Está aquí? O sea, usted mira el speed limit. ¿Cuántos cafres hay aquí? Usted mira el speed limit. En Texas es 75 millas por hora, porque están más buenas las carreteras que aquí. Pero allá es 75. ¿Y sabe cómo manejamos en Texas? 85. Hello. Aquí son límites de 55. Ya se imaginará por qué, ¿verdad? Que de repente se va a caer en un pozo, se queda sin suspensión. Pero si usted mira el límite de 35, usted quiere el pie como que se va solo a 45. Cada vez, escúcheme, cada vez que la carne, le estoy hablando de la carne. Cada vez que la carne encuentra un mandamiento, la carne se rebela contra el mandamiento. No importa lo que sea. Si yo le digo: hermano, necesito que llegue aquí. Hello. Necesito que llegue aquí 1 hora antes para que me ayude a hacer esto. La carne busca la ocasión para decir no. ¿Yo por qué? ¿Que vaya otro? Hello. No quieren decir amén. Pero continúe conmigo, dice: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Déjeme se lo presento de esta manera, porque los cristianos tenemos esta fama de pelear los 10 mandamientos en las oficinas gubernamentales, en las escuelas, en las cortes y todo eso, ¿verdad? ¿Ha escuchado ese dilema? ¿Sí? Mire, el primer mandamiento es ¿qué? Dice: no, es que yo no vivo bajo la ley. Mire, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la ley dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Eso es lo que dice el mandamiento. El mandamiento es para vida, mi hermano. Si nosotros pudiéramos cumplir con ese mandamiento, mi hermano, seríamos felices y dichosos. ¿Está de acuerdo? Pero el mandamiento que era para vida, el pecado residente causó que en mí fuera para muerte. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y no nada más al apóstol Pablo, mi hermano. Él está hablando de una forma general sobre la humanidad. Por eso dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa.
¿Está aquí? Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Es un mandamiento para vida, ¿verdad? ¿Pero qué? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, nos engaña y nos mata, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, ¿alguien puede decir el pecado? Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, el pecado quiere salir. El pecado quiere manifestarse. Y a lo mejor usted está como ahí lo tiene como atorado y todo el tiempo está como que se está aguantando. Hello. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Se está aguantando, pero el pecado es el pecado. El pecado quiere buscar una salida. El pecado quiere manifestarse. El pecado está a la puerta. Dios le dijo a Caín, ¿se acuerda cuando estudiamos Génesis? El pecado está a la puerta y quiere apoderarse de usted. Quiere apoderarse de sus decisiones. El pecado está en nosotros. Y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Pero fíjese: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Diga: no hago lo que quiero. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Hermano, cuando los hijos son desobedientes a los padres o irrespetuosos con sus padres, ustedes saben, eso no es lo que ustedes quieren hacer, pero eso es lo que sale. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Puedo predicar? Mire, toma tiempo, toma disciplina, toma buscar de la palabra de Dios, pero le voy a hablar poquito a los varones. Los varones, usted quiere mantener su mirada hacia el frente, pero de repente se le quieren voltear los ojos. Y usted sabe, eso no es lo que usted quiere hacer. Y estoy hablando porque pues a lo mejor las hermanas también necesitan saber eso. Eso no es lo que queremos hacer, pero es algo que se revela en nuestra carne. ¿Está aquí? Aunque usted de repente como que hello, no, se me va a hacer muy santo. Estoy tratando de ayudarle, créame. Yo creo, mi hermano, que las cosas que hacemos malas, y no lo creo por mi opinión, sino que eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice: lo que no quiero, esto hago. Y apruebo. Yo apruebo que la ley es santa porque eso es lo que no quiero hacer. Y continúa diciendo: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Cuando la palabra de Dios habla de la carne, mi hermano, no está hablando de dedos y manos, ¿verdad? No está hablando del cuero cabelludo. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa
en la que estamos toda la humanidad. ¿Está bien? Your sinful nature. ¿Está bien? Cuando la Biblia habla de la carne, eso está diciendo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, o en mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Hermano, esa es la lucha. Esa es la lucha. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Y esto no es una excusa barata, mi hermano. Es una ley. Es una ley. ¿Se la recuerdo? No importa cuántas veces usted lo intente. No importa. Aunque usted quiera hacer el bien, usted no puede. Por eso, mi hermano, es que es tan importante que nosotros entendamos esto. Entonces, ahora va a entender por qué el apóstol Pablo está haciendo esta similitud. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchos cristianos ahí se quedan. Muchos cristianos se quedan, no, pues siempre vamos a cometer pecado, siempre lo vamos a regar. O sea, no es lo que queremos hacer, pero eso es lo único que podemos hacer, regarla. Pero es una pregunta, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta en el siguiente versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, o sea, con la naturaleza pecaminosa, servimos a la ley del pecado, mi hermano. Entonces, ¿está conmigo? Is this making sense? Yeah? Okay. Me importa, mi hermano, que esto tenga sentido para usted. Okay. Si con nuestra mente servimos a la ley de Dios, pero con nuestra naturaleza pecaminosa servimos al pecado, entonces entramos en lo que leímos al principio. Dice, el apóstol Pablo nos dice, quiero informarles que ninguna, puede ser ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Y ahora sí, el apóstol Pablo nos empieza a explicar lo que es la ley del Espíritu, y se lo voy a volver a repetir. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Déjeme le recuerdo lo que leímos hace un momento. Pablo nos pone la analogía de que la mujer casada está sujeta por la ley
Ahora imagínense que la ley por la cual estamos usted y yo sujetos es por la ley de la carne, la ley de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero dice, mientras el marido está vivo, pero si el marido muere, alguien diga, si el marido muere, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Usted y yo antes estábamos amarrados a la ley del pecado. A lo mejor alguien no entiende, ¿verdad? Lo que yo estoy hablando. La ley del pecado consiste en esto: que Dios da un mandamiento y la carne, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, se revela en contra de ese mandamiento. Por eso es que hacemos tanto énfasis, mi hermano, en que no se trata de imposiciones. ¿Está aquí? No se me duerma. Dele un codo a alguien. Oh, no, ¿verdad? Por social distancing. Mire, antes estábamos sujetos a la ley de la carne, a la ley del pecado. Pero una vez que éste muere, ahora nosotros somos libres de esa ley. ¿Está aquí? Y esto es difícil, mi hermano. Cuando nosotros vivimos una vida de religión, esto es bien difícil de asimilar. Queremos vivir por reglamentos y estatutos y constituciones y reglas de comportamiento, a veces hasta normas de santidad y tantas cosas. Y le voy a decir, nada de eso, aunque tiene apariencia de piedad, después lo vamos a estudiar eso, pero aunque tiene apariencia de piedad, niega la eficacia de la misma. O sea, parece que es bueno, pero no sirve para nada. ¿Está aquí? Nosotros estábamos sujetos a la ley del pecado, pero por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, introducción, se levanta el telón. El Señor tiene una nueva vida para usted y para mí. Una vida que no depende de mandamientos, sino que depende del Espíritu. Y se levanta el telón y nos dice el apóstol Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me vienen mis tiempos pentecostales, porque decíamos en San Antonio, y dale una danzadita. Hello. ¿Dónde? Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. Esto es causa de gozo, mi hermano. Y a veces nosotros estamos sembrando semillas. Esta es la verdadera semilla, hermano. Nosotros, la semilla que sembramos no es dinero, mi hermano. La semilla que sembramos es la palabra de Dios. ¿Está bien? Nada más un comercial ahí. Pero la semilla que nosotros sembramos, mi hermano, es la palabra de Dios. Y esto es, mi hermano, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, era imposible para la ley por la debilidad de la naturaleza pecaminosa, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aguánteme tantito, mire. Por eso es que dice:
versículo, ahí mismo en el capítulo 8, pero en el versículo 9 dice: más vosotros, y esto agárrelo como que el apóstol Pablo le está hablando a usted, ¿ok? Que usted va a decir, no, pero yo no sabía. Bueno, el apóstol Pablo le está informando algo que ya está, ¿ok? O sea, esto es algo que Dios hizo ya. No es algo que usted va a llegar a desarrollar. No es algo que con el desarrollo de que usted ponga en práctica las 165 leyes judaicas y que se traiga su chofar y que traiga pandero y que se deje crecer la barba hasta el piso y que se ponga turbante y que se unja con aceite desde la cabeza. Mire, el apóstol Pablo le está informando. And I'm talking, I don't know why I'm leaning towards my youth today. Okay? Esto es para nuestros jóvenes. El apóstol Pablo nos está informando de algo que ya está. Ya está. Vosotros no vivís según la carne. You're no longer tied up to your sinful nature. Not anymore. Ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hello. Pero si Cristo está en vosotros, esto no es algo que usted va a llegar a hacer de hoy. Cuando yo sea grande, yo espero que el cuerpo de verdad esté muerto a causa del pecado. Esto no es algo que usted puede aspirar a ver cuándo se llega el día. A ver cuándo se llega el día que el pecado, que el cuerpo esté muerto a causa del pecado, pero esté vivo por la justicia del Espíritu. Mire, el apóstol Pablo, y esto es lo que por 4 años le he estado diciendo, el evangelio primero nos informa y después nos cambia. Y el apóstol Pablo nos está informando: vosotros, los que tienen a Cristo en su corazón, los que lo reconocen, no nada más de que le hicieron un lugarcito en su corazón, sino que los que lo reconocen como su Rey y su Señor, ¿ok? Que no es lo mismo. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo, no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, diga el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia, mi hermano? La justicia de Jesucristo. Ponga atención. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Puede decir vivificará. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok, eso es bastante, mi hermano, pero lo quiero desglosar un poquito. En el momento en el que usted dice: Señor, reconozco que soy pecador, ¿verdad? Si usted en algún momento de su vida usted hizo esta oración y usted le dijo a Dios: Señor, yo reconozco que soy pecador, y usted le dijo: perdona todos mis pecados. Si usted lo hizo de una forma sincera, mi hermano, así el Señor lo hizo.
y los lanzó hasta lo más profundo de la mar, y dice su palabra que no volverá a tener memoria de ellos. ¿Está contento? Yo no sé usted, pero yo estoy contento. Fíjese, esto es importante. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que la justificación es progresiva. Hay personas que piensan que la justificación es algo que va en progreso. Por eso es que a veces le dicen: mira, tú necesitas hacer esto, tú necesitas ir a un encuentro porque traes muchas cosas generacionales. Hello, ¿me puedo meter en eso? ¿Y qué tal si no rompes con eso? O sea, usted ya tiene el Espíritu de Cristo. No le estoy hablando de una persona inconversa, ¿ok? Estoy hablando de que usted tiene el Espíritu de Cristo en su vida. Y alguien viene y le dice: mira, tú necesitas hacer esto, porque si no, hasta tu esposa te van a quitar. Va a venir uno más vivo que tú y te va a quitar a tu esposa. ¿Cómo le cae que le digan eso? Porque es que hay una cadena que no ha sido rota. Hay una maldición que necesita romperse. Hay muchas cosas, mi hermano, que están medio raras. A veces la gente saca, la mayoría de las veces las hace nada más para capturar nuestra atención. Si alguien se para delante de usted y le dice: tú necesitas hacer esto, porque si no, tus hijos se van a perder, tu esposa te va a dejar, tu trabajo se te va a acabar, o sea, todo lo que le empiezan a agregar, la policía te va a parar. Hello. Yo sé que usted lo ha escuchado, porque a mí también me lo han dicho. Hasta me lo han dicho de que los pecados que tú cometiste tienen o sea, todo, ¿verdad? Pero lo que implica, mi hermano, el regalo de la salvación, es que todo el equipaje que yo pudiera haber traído y todas las cargas que yo podía haber traído, todo el pecado y toda la maldad que cargaba sobre mis hombros, Cristo lo tomó en la cruz del Calvario y me lo quitó todo. Y Él se quedó con Él, lo crucificó en la cruz del Calvario y a mí me dio una nueva vida. Una nueva vida. Mire, esto es maravilloso. Esto es cómo funciona. Según la ley de Dios, usted ya está muerto. ¿Por qué? Porque Cristo murió por usted. En eso consiste, mi hermano. Y dice: no, pero es que todas las cosas todavía que están pendientes. No, mi hermano, Cristo murió por usted. Y todo lo que arrastraba el pecado, ahí quedó en la tumba, juntamente con Cristo. Hello. Todo. Y por eso dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, que lo levantó de los muertos a Jesús, o sea, le dije, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, o sea, usted apropió la muerte de Jesús como su propia muerte. Pero ahora lo que nos dice el apóstol Pablo, que así como Cristo se levantó de los muertos, así también ahora el Espíritu Santo, puede decir el Espíritu Santo, vivificará vuestros cuerpos mortales. O sea, según la ley usted está muerto, pero el Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. Y ahora, la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Tiene sentido? Yo necesito saber si usted está entendiendo esto, porque, mi hermano, cuando estamos hablando, le voy a dar un poquito más, mire.
Aguántenme. Viene el apóstol Pablo, él fue y expuso como su preocupación. Yo puedo, mi hermano, compartir esa carga del apóstol Pablo por los gentiles. Y él dijo: voy a tener que ir a hablar con estos hombres para ver si no he corrido en vano. O sea, si estoy haciendo las cosas mal, que me lo digan. ¿Está bien? Porque él está predicando ninguna condenación, ninguna condenación. Si el Espíritu de Dios mora en ti, las obras de la carne, ahora nosotros podemos hacer morir las obras de la carne y ahora vivimos por el Espíritu. Y la ley del Espíritu nos ha dado lo que la carne no podía darnos. Y ahora somos deudores del Espíritu. Y luego vienen estos y le dicen: no, tú necesitas guardar la ley. Por más bonito que eso se escuche, mi hermano. O sea, ayer platicábamos un hermano y yo, y es que va a haber unas situaciones y circunstancias, mi hermano, que sí nos van a hacer como que, ¿será que tiene razón? Y puede entrar, mi hermano, la duda. Y sabe, la duda en sí, la duda no es mala, mi hermano. La duda no es mala. Lo que es malo es la incredulidad. Y no es lo mismo. De repente una situación sí puede crear en nosotros una pregunta. Y esas preguntas, mi hermano, vale la pena. Por eso es que se levanta el apóstol Pablo y él figura esto. Él figura esto. Y usted necesita tener esto presente. Él figura esto. Yo creo que el Espíritu Santo es el que me está dirigiendo. Pero, diga pero si el Espíritu Santo me está hablando a mí y el Espíritu Santo le está hablando a los apóstoles en Jerusalén, eso tiene que ser la misma cosa. Y algo va a pasar. O estamos en lo mismo o andamos desviados. Y entonces él va a Jerusalén, habla con ellos y resulta que están en común acuerdo, mi hermano. Que realmente lo que Pablo estaba diciendo era lo mismo que creían los apóstoles en Jerusalén. A esto voy. Ahí mismo en Romanos, quiero que mire esto. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 14. Voy a leer hasta el versículo 16. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: ¿tendré misericordia de quién? Del que yo tenga misericordia. ¿Y me compadeceré de quién? Del que yo me compadezca. Escuche las palabras del apóstol Pablo. Así que no depende. Esto es importante. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, usted y yo somos privilegiados porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Se lo voy a volver a decir: el Señor tuvo misericordia de nosotros. Pero es un problema, mi hermano, cuando si Dios tuvo misericordia de nosotros y que de repente nosotros queramos voltear el orden en la forma en la que Dios trabaja en nuestra vida. Y viene alguien y te dice: no es suficiente. Si tú quieres alcanzar la bendición de Dios, necesitas correr. Bien recio, córrele más recio. ¿Ha escuchado eso? Se lo voy a platicar como yo lo he escuchado. ¿Está listo? Me van a criticar, pero pues ya somos controversiales, mi hermano. El que quiera la bendición de Dios, corra. Llegue aquí, rápido. Tráigase su mejor ofrenda. Rápido, llegue. Y exactamente lo que la palabra de Dios dice
lo invierten. Y nadie dice nada. Ahí van los hermanitos por los pasillos. No voy a correr mucho porque no me van a alcanzar las cámaras. A ver si me alcanzan. Se para aquí y dice: ok, aquí viene. A la cuenta de 3, cuando yo diga 3, usted va a correr por los pasillos para que alcance la bendición de Dios. 1, 2, 3, y ahí van corriendo los hermanitos. Y la Biblia dice: no es del que quiere, ni del que corre. ¿Alguien necesita discernimiento, hermano? Hello. Yo sé lo que estoy hablando. Esta mañana yo le decía, porque mi esposa me ha estado sembrando esta semilla en mi corazón. Y le dije: la semilla que es, no es lana, la semilla es la palabra de Dios. Mi esposa me ha estado hablando, el Señor me está hablando de las generaciones. El Señor me está hablando que necesitamos cuidar nuestras generaciones. El Señor me está hablando que necesitamos cuidar a nuestros niños, que necesitamos enseñarles el temor de Dios, que necesitamos que ellos crezcan alabando a Dios con libertad. Mire, no le hace que nos sacrifiquen por lo que yo estoy diciendo. Si ese es el precio, mi hermano, para que nuestros niños crezcan con una apreciación del evangelio, que ellos no vivan por imposiciones, sino que vivan en la ley del Espíritu, la ley de la libertad. Vaya conmigo, mire, Santiago nos lo dice de esta manera. Y, o sea, pocos temas, mi hermano, yo puedo hablarle con bastante franqueza como este. Pero Santiago 1, Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Solo que la gente entiende, lo que la gente piensa que Santiago está diciendo es mandamiento, 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 mandamiento. Lo que Santiago está diciendo, mi hermano, es que si no hay un producto de nuestra fe, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Está bien? Y continúa diciendo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, escuche, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, diga este será bienaventurado en lo que hace. Ya déjeme cerrar. Y porque se me figura que me está diciendo: sígale, pastor, sígale, pastor. Yo sé que no, ¿verdad? Pero así se me afigura, no sé por qué. Mire, el problema que enfrentó Pablo en Jerusalén es que a la gente no le gustaba la libertad de la que hablaba Pablo. Decían: no, pero ¿cómo les vas a estar hablando libertad a los jóvenes?
esa libertad se va a convertir en libertinaje. ¿Has escuchado eso? A mí me lo dijeron mientras que era joven. Y yo no quiero cometer el mismo error. Ya estoy viejo, ya estoy grande. Ya no me. Los hermanos mayores me dicen: no, pastor, usted está joven. Pero pregúntale a los jóvenes si me ven como joven. No, mire, la libertad es la libertad. El libertinaje es otra cosa que no tiene nada que ver con la libertad. Pero estos judaizantes, estas personas que querían, dice la palabra de Dios, querían reducir la libertad que tenemos en Cristo, la querían reducir otra vez a la esclavitud de la ley. Y dice que espiaban, los espiaban, hermano. Así como de repente se meten algunas personas a espiarnos en las transmisiones. Los espiaban para ver en qué se van a equivocar, a ver en qué van a meter la pata. Y usted necesita orar por mí porque, mi hermano, yo meto la pata todo el tiempo, pero le voy a decir algo. Nosotros estamos bajo la ley de la libertad. O sea, lo que eso significa, mi hermano, es que es mi oración que nosotros no le pongamos un tapón, no le pongamos una tapa a lo que Dios puede hacer. Si nosotros no lo queremos creer por nosotros mismos, mire, yo creo que usted y yo todavía estamos a tiempo. Se lo voy a volver a decir, yo creo que usted y yo todavía estamos a tiempo de reformar o transformar la forma de pensar, y que el Señor todavía puede renovar nuestra mente de tal manera que no estemos en jaulas espirituales, no jaulas espirituales, pero jaulas de pensamientos equivocados que nos impiden vivir en la libertad de Cristo Jesús. Pero si no lo puede creer para usted mismo, que por lo menos, mi hermano, lo crea, que esto se va a realizar en nuestros hijos. Y una vez el Señor a nosotros nos dio la visión y el llamado, mi hermano, de que tal vez nosotros lo que íbamos a laborar era más por nuestros pequeños que por gente ya grande. Le iba a decir gente empedernida, pero a veces somos duros en nuestra forma de ser. Duros, hermano. Pero el Señor realmente quiere transformar nuestra manera de pensar. So que cierro con esto. Mire, Hebreos 12:1. Dice: pastor, ya tienes media hora cerrando. Usted me puede decir lo que quiera. Yo tomo la voz aquí. Dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le voy a invitar a que se ponga en pie. Le voy a invitar a que se ponga en pie y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Mi hermano, no es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Sabe lo que significa eso? Que Él es el principio y Él es el final. Hermano, nosotros no le agregamos nada. Y lo maravilloso de esto es que tampoco le podemos quitar nada.
Y esto es bien difícil. Es difícil para la mente, mi hermano, pero yo lo creo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Yo creo, mi hermano, que en los siguientes días o tal vez semanas, no sé cuánto tiempo, mi hermano, pero normalmente cuando nos metemos en esto, ¿okay? Cuando empezamos a hablar de cómo la justificación de Dios, mi hermano, es completa en el momento en el que nosotros nos rendimos a Cristo. No es parcial, no es progresiva, es completa. Lo dice de esta forma la palabra de Dios. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Eso no es algo a lo que usted puede aspirar a llegar a ser, mi hermano. Eso es algo que ya es, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y yo le pido al Señor que Él siga añadiendo los que han de ser salvos. Y cuando esas personas que han de ser salvas vengan a este lugar, mi hermano, ellos van a ser bienvenidos, no como alguien que necesitas hacer esto y necesitas reformar, necesitas cambiar y necesitas hacer esto. No, mi hermano, sino que van a ser recibidos en una cuna de amor, donde te dicen: tú eres la justicia de Dios. Dios te mira como su justicia. Él ya te justificó. Nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, porque es Dios el que te ha justificado.